Un año en conversaciones con nadie. Se cumple hoy y en el lugar de los hechos, ¿no? Aquí en el lugar donde empezó Conversaciones con nadie. No vamos a hablar de este lugar. Y hoy, justamente para celebrar este primer año, este aniversario, está Albert Camus con su librito precioso, Cartas a un amigo alemán. Estremecedor libro. Estremecedor y demasiado angustiante, ¿no? Frente a una situación vivida desde la condición, condición, del derrotado, ¿no? El que se siente apaleado por la estupidez más grande que ha cometido como traicionado. El exterminio, la guerra, por ejemplo, la sangre. Yo veo, por ejemplo, el tono de esas cartas de Albert Camus son también, bueno, en eso tiene razón, lo de la derrota, ¿no? Digamos, quien escribe está... Ahora, hablas de la derrota, pero no, convencido del triunfo, ¿no? Al final, de hecho, hace un juicio que ahorita lo vemos. Camus es un hombre esperanzado. Sí, ¿no? exacto. Recuerde usted, por ejemplo, el discurso del Premio Nobel de Literatura, ¿sí? Él lo dice con una frase que a mí me parece demoledora. Dice, las generaciones anteriores a la mía estaban encargadas de pensar cómo iban a transformar la sociedad, pero mi generación, se encargó de transformar la sociedad. Sí, ahí bueno. Pero le quería decir lo de la derrota, porque a mí me parece que él se ve como un hombre traicionado, es decir... Claro, no, y porque entiende además una cosa, y es que él habla desde la derrota poniéndose en el lugar, desde el punto de vista de un alemán nazi, ¿no? Sí. Y dice, nosotros somos los derrotados, ustedes son los victoriosos. ¿Sí? Pero, él no está convencido de la derrota, pero sí sabe el lugar en el que está frente a ese monstruo. ¿Sí? Que es, yo pienso, y no sé, que más que hablar sobre un país, él está hablando sobre la condición tan paupérrima que se refiere ser fascista, ser un nazi. El fanatismo en general. El fanatismo en general. Sí, de hecho seguir a un caudillo. El fanatismo político y religioso, porque de hecho alcanza a tocar en la segunda carta, si no estoy mal, claro. El tema de cómo ellos también eligen a su propio Dios, cómo han endiosado la nación y cómo en nombre de Dios también se han vanagloriado o sea, sus propios sacerdotes son los que dan la aceptación de lo que es bueno y lo que es malo. Digamos que en ese sentido se vale, también Albert Camus aquí se vale de esto para hablar de dos cosas. En la primera carta, él expone algo y es ¿qué es amar a la patria? ¿Sí? ¿Qué significa esa condición de amar a la patria? Porque si usted le dice al amigo enemigo, ¿sí? Si usted dice que yo no amo la patria porque no hago los mismos juegos que ustedes están haciendo, entonces eso con seguridad es una entrega, lo mira desde el punto de vista de la claudicación, es decir, quien ama a la patria, el patriota, mejor dicho, es alguien que ha claudicado, ¿sí? Es decir, ha dejado, y es el conflicto bien. De hecho, cita, ¿no? Porque amo a la patria, quisiera no ser patriota, no soy patriota. ¿Sí? Finalmente estar apegado a un terruño que está moldeado siempre por las circunstancias, ¿sí? Entonces ya no importa, o sea, no interesa si usted es de Argel, ¿sí? Y soy alemán, entonces nos vamos a dividir por eso, por una contingencia tan leve, tan frágil, ¿no? Que desencadena una serie de problemas terribles, porque... Aunque yo vuelvo y repito, yo no creo que sea un problema de naciones. No, por eso le digo, o sea, una contingencia... De lo que se llama el espíritu europeo, ¿no? Sí, claro. El espíritu europeo, y aquí se refiere, aquí somos europeos, pero... Claro. Y ahí voy a la segunda carta también, ¿no? Pero, y que esto también alguna vez lo exponía Julio Cortázar, de hecho, ¿no? Le tengo la cita de Piglia, pero entonces espere, primero Cortázar. Eso también lo decía un poco Julio Cortázar alguna vez, y es cómo a raíz de algo tan cruel y tan estúpido y tan de baja estofa como la guerra y como el exterminio. Vamos a dominar el mundo. Vamos a dominar el mundo. También cómo ciertas palabras van cambiando de significado y cómo se va modificando el lenguaje, y cómo esas palabras que están llenas de significados, si son polisémicas y etcétera, adquieren contextos que son peligrosísimos además, ¿no? Porque entonces hablar de Europa para el hombre que está escribiendo desde Francia, sí, no es hablar de Europa para el hombre que está en Alemania, ¿sí? La Europa para los alemanes en ese sentido es la Europa que ellos están dominando, la Europa que ellos quieren además pisotear, y en cambio la otra es
desde el otro por punto eso, de vista. por eso el tono de perdedor, entre comillas, de Albert Camus. Recuerdo mucho la parte final con la que cierra, no solo las cartas, sino de la cita de Piglia. Recuerda usted cómo cierra Respiración Artificial, ¿no? El máximo grado de desarrollo del pensamiento, que podría ser Descartes, digámoslo así, lo que marcó el idealismo y la filosofía racional. ¿En qué degenera? En el nazismo, ¿bien? ¿Sí? Y entonces el personaje de Respiración Artificial compara el discurso del método con Mi lucha de Adolfo Hitler. O sea, y lo le encuentra paralelismos bastante serios. Lo dejan a uno preocupado. Pero yo veo ese tono ahí. ¿Sabe qué me gusta mucho? Ya del conjunto general de las cartas, me parece que es muy difícil hoy encontrar un escritor tan honesto como Albert Camus. Y paradójicamente, en una época en que los escritores solamente hablan del yo. O sea, esta es la época de la autoficción, esta es la época en que yo le he hecho mi historia, voy a contarle mi historia. La vanidad, exactamente. Yo soy el personaje principal de mi obra, exactamente. Etcétera. Y claro, Albert Camus hace todo lo contrario. Todo lo contrario, y desde el yo, también es una postura muy personal, pero bueno, hay que medir la calidad de la escritura testimonial de Camus, ¿no? Hay una honestidad impresionante. Hay otra cosa, muy y sincera. es que a raíz de toda esta discusión que genera y que en cierta forma estas cartas se vuelven tono ensayístico, ¿no? Sí, lo hablábamos, quizás a la manera también de poesía Auster, que alguna vez hablaremos acá, pero esas cartas, esas largas epístolas en las que es un pretexto para también no solo despacharse en ciertos, sino hacer reflexiones intrínsecas y fuertes sobre algo que está sucediendo, ¿no? Y hay algo que dice Albert Camus aquí, y es que dice, bueno, ustedes tienen una cólera, y es una cólera que hace daño, ¿no? Es una cólera que mata, es una cólera que es el precio que hemos pagado acá. Gente muerta, una nación destruida, etcétera. La peor guerra que ha vivido. Pero nosotros, déjenme decirle, dice Albert Camus, nosotros también tenemos nuestra cólera. Nuestra cólera, que me parece preciosa la postura, es el silencio. Claro, es una reacción, ¿no? Muy borgesiano, antes de Borges, ¿no? O sea, el olvido es la única venganza y el único perdón, como decía Borges, ¿no? Lo que veo y que quisiera destacar, porque me parece un libro, hermano, tan necesario para estas épocas en que los fanatismos ya, o sea, uno ya no puede escapar del fanatismo, entonces el que no esté conmigo está contra mí, ¿sí? Y hay fanatismos de todos los colores. Camus era un hombre tan libre, yo creo que es un gran ejemplo como actitud de vida, ¿sí? Lo llamaron anarquista, lo llamaron y de hecho no se sentaba en ninguna posición. Algo precioso pero esa es la labor del escritor. Que dice en el libro, Sí, y es que justamente volviendo a eso, ¿no? Ese hombre esperanzador y toda esta cuestión, él dice, en últimas nosotros tenemos la mayor de las armas, ¿no? Primero, que combatimos desde la justicia, pero segundo, que ese combate lo hacemos desde la felicidad. Desde la felicidad, cosa que ustedes no pueden hacerlo, porque ustedes lo hacen desde el desespero. Claro, ¿sí? Una dignidad que da precisamente el poderse sentar y reflexionar, que lo tenía gente como él, ¿no? Vargas Llosa aprecia mucho, qué pena la cita de Vargas Llosa. No, muy bien. Él aprecia mucho a Raymond Aron. ¿Por qué no Vargas Llosa? Sí. Él aprecia mucho a Raymond Aron, que es un escritor contemporáneo de ellos, que era liberal, pues obviamente Vargas Llosa lo quiere es por eso, ¿no? Con el perdón allá al señor Vargas Llosa, fanático de Margaret Thatcher. Pero lo apreciaba mucho porque él dice que Raymond Aron terció o vino a arreglar el problema entre Sartre y Camus. Y sin embargo, vea usted que a mí me parece, ya lo digo desde el punto de vista más personal, a mí me parece que no existen tantos escritores librepensadores como uno pensaría, como uno quisiera encontrarlos. Este sí lo es, este sí, definitivamente. Y cuando habla, por ejemplo, de palabras que ya no se usan, como dignidad, ¿sí? Él lo dice porque lo ha vivido. Hágame el favor, o sea, no es un improvisador de la dignidad y no malgasta las palabras. ¿Qué personaje? ¿No? Bueno, ahora, leer unas cartas de estas tan llenas de angustia, de dolor, y leerlas ahora bajo la linterna de nuestros días, ¿sí? Trae varias reflexiones también, ¿no? Lo hace pensar a uno. Primero, bueno, es una relectura de lo que pasó en Europa, lo que pasó en algo con este ser tan despreciable que era
Hitler y Sí. todos sus borregos, todos los borregos que tengo alrededor, ¿no? Pero aparte de eso, esto también es un poco, y creo que esa es la grandeza de leerlo ahorita, ¿no? Digamos, la grandeza de las cartas, que se mantienen vigentes. No son cartas que no pertenecen solo a esa época, no están arraigadas, ancladas a eso, sino que además de recuperar ese fragmento de la historia, también se sienten vivas en toda la condición histórica y social que nosotros tenemos. ¿Qué está pasando allá ahora? o desde acá. Claro, ¿sí? Claro, sin duda. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que, para mencionar algo que dice Camus ahí, y es que las grandes causas, por lo general, se vuelven religiosas, ¿sí? Degeneran en la religión. Y hacer esa separación entre lo que es religioso y lo que es político, yo creo que es un deber nuestro en este momento. Y la luz que aporta Piglia es un gran faro en ese sentido. Perdón, Piglia no, Camus. Que aporta Todos Camus. son Piglia. No, estamos obsesionados con Piglia. La luz que aporta Camus en ese sentido es muy grande, muy grande. Bueno, para volver a rematar con Camus, me parece que era necesario este tipo de reflexiones en torno a este libro, Cartas a un amigo alemán, porque estamos cumpliendo un año de hablar acerca de libros en videos. Pero la debería, la necesidad de volver a leer, ¿sí? como un acto supremamente sencillo, también inocente, pero volver a leer. ¿sí? Claro. Esa es la razón de ser de este tipo de pachucadas que hacemos acá. Esa es la razón de ser. Sí. Y quería decirlo, ¿no? Me Para parece leer y muy rescatarlo tan bello como las Claro que cartas sí, que son. claro que sí. Nuestro primer epistolario en Conversaciones con Nadie, un año fastidiándolos.